Bienvenidos a la unidad 1 del espacio de estadística 2, en el que estaremos trabajando las generalidades de la estadística inferencial. El trabajo de esta unidad permite abordar dos grandes momentos. Uno, donde trabajaremos las generalidades, los conceptos básicos de la estadística inferencial, la organización de los datos, las medidas de tendencia central y la distribución y probabilidad. Y en un segundo momento, las distribuciones muestrales. Establecer el tamaño de la muestra, las pruebas de hipótesis y los límites de confianza. Esta primera parte de generalidades se estará trabajando a manera de repaso, pues estos conceptos ya fueron abordados en la estadística 1. Para recordar, consideremos que la población son todos los posibles individuos, objetos, mediciones o conteos sobre los que recaerá el estudio estadístico. Para hacer su análisis consideramos varios parámetros como son la media, la varianza, la desviación estándar y el tamaño poblacional, representados por las letras que aparecen aquí. Cuando hacemos un estudio de estadística inferencial, no consideramos toda la población, sino una muestra, parte de ella, pues esto permitirá optimizar los tiempos y minimizar los costos al momento de hacer el estudio, considerando que en algunos casos la población contará con un número significativo de individuos y para contar con toda la información requerirá tiempo y gasto asociado a él. Si analizamos entonces la muestra, que es una parte representativa de la población, también consideramos algunos parámetros: la media, la varianza, la desviación estándar y el tamaño muestral. A diferencia de los parámetros de la población, aquí la representación viene dada por estas letras: X, S a la 2, S y N respectivamente. Cuando nosotros trabajamos con los datos, es pertinente organizarlos en diagramas o tablas de frecuencia, en diagramas de barras, en diagramas circulares y en histogramas. La organización de los datos nos permitirá analizarlos de una manera más organizada. Recordando, las medidas de tendencia central son aquellas que nos permiten identificar un valor que resumirá el comportamiento de los datos de nuestra población o muestra. Las medidas de tendencia central trabajadas son tres: la media, la mediana y la moda. Y a partir del análisis que estemos haciendo, será pertinente o no trabajar con una de ellas o con las tres. Cuando hablamos de distribución y probabilidad, es considerable contar con que la distribución muestral es lo que resulta de considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas de una población, y su estudio nos va a permitir, a partir de una sola de las muestras, acercarnos al parámetro de la población. Es decir, analizamos la muestra y el resultado que obtengamos, si esa muestra fue obtenida de la manera conveniente, como lo vamos a ver en el estudio de la unidad, podríamos entonces inferir que ese mismo comportamiento será el de la población. Consideramos entonces la distribución muestral de las medias, y para ellas debemos establecer que para cada muestra de tamaño n de una población, al considerar este dato como una variable, podemos estudiar su distribución. Debemos tener en cuenta que la población tenga una distribución normal y de ella tomamos una muestra de tamaño n, y que si la población no sigue una distribución normal, pero el tamaño de la muestra es mayor a 30, es decir, hay más de 30 elementos en la muestra, si aplicamos el teorema central del límite, la distribución muestral de medias se aproxima también a la normal. ¿Esto qué quiere decir? Que la desviación estándar para la población y para la muestra tenderán a ser iguales. Si vamos a trabajar las distribuciones muestrales, debemos considerar cómo establecer la muestra. Y para ello identificaremos algunos métodos, como el método no aleatorio,
en el que los elementos son seleccionados a partir de la conveniencia que tenga el investigador o a partir de métodos aleatorios. Los más trabajados son el muestreo aleatorio simple, en el que cada uno de los elementos que hacen parte de la muestra tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Muestreo sistemático, entonces, se organizan los elementos, se define uno al azar y a partir de él, y estableciendo un intervalo constante, se seleccionan los demás. Este tipo de muestreo es muy pertinente cuando se analizan líneas de producción. Se define un elemento de la producción y a partir de un patrón definido, por ejemplo, cada 15 elementos se selecciona el siguiente. Se selecciona el primero, el siguiente será el 15, luego el 30, luego el 45 y así sucesivamente. Y el muestreo estratificado, en el que se toma toda la población definida o organizada en clases homogéneas y de cada una de ellas se selecciona una muestra aleatoria. Ejemplo, establecer la intencionalidad de voto para las presidenciales de un país. En ese caso, la región o el país se divide en zonas y cada una de estas zonas arrojará un grupo de datos seleccionados de manera aleatoria simple para hacer el correspondiente análisis. Las distribuciones muestrales permitirán entonces hacer pruebas de hipótesis. En ese aspecto hay que considerar qué es una hipótesis. La hipótesis es la condición que será evaluada y a partir de si se comprueba o no, consideraremos el estudio estadístico. Por ejemplo, establecemos que la duración de una bombilla LED es de 5000 horas. Esa será nuestra hipótesis nula. Es decir, se hace una afirmación sobre un parámetro que se va a contrastar con el resultado al momento de analizar la muestra. Cuando eso ocurre, debemos considerar entonces los límites de confianza. Estos valores nos permitirán establecer intervalos y a partir del análisis que hagamos de la muestra, ese valor nos permitirá identificar la probabilidad o no de esa hipótesis nula definida con anterioridad. Para ello, debemos tener siempre presente el nivel de confianza sobre el que estamos trabajando y de esa manera arrojar los resultados respectivos. Este será el trabajo que estaremos desarrollando a lo largo de la unidad. Para ello encontramos algunos recursos que nos aportarán al desarrollo de las actividades propuestas, considerando entonces que antes de los encuentros sincrónicos se debe hacer un avance del entregable del taller propuesto para la unidad, para que en el encuentro sincrónico se aborden las inquietudes o dudas que hayan tenido al momento de desarrollar los ejercicios. Para esta unidad entonces tenemos 3 semanas y para cada una de ellas está asociado un encuentro sincrónico.